Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar en el libro del Apocalipsis, donde se nos narran o describen 21 juicios que van a caer sobre el mundo cuando desde luego la iglesia, todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ya no vamos a estar aquí. Estos 21 juicios están divididos en 7 lugares. Y estos 7 lugares aparentemente queremos tratar de colocarlos dentro de los 7 años de la tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Sin embargo, cuando tratamos de acomodarlos dentro de los 7 años de la tribulación, pues ha habido bastante confusión, porque muchos dicen, bueno, es que primero son los 7 sellos, después las 7 trompetas, después las 7 copas. Sin embargo, tenemos que recordar que en la Biblia no todas las cosas están descritas o nos han sido reveladas en orden cronológico, sino que a Dios le ha agradado muchas veces revolvernos las piezas del rompecabezas para que nosotros tengamos la responsabilidad de ponerlas en orden. Entonces, cuando oímos que los 7 sellos, como ya lo vimos anteriormente en otro estudio, cubren los 7 años de la tribulación, y lo podemos demostrar porque el 6º sello claramente nos habla de que vienen cosas catastróficas sobre el mundo y donde la ira de Dios ya se descarga sobre el mundo, y la ira de Dios claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentra en los últimos 3 años de la tribulación. Vuelvo a repetir, cuando oímos nosotros en el Antiguo Testamento el día de Jehová, la ira de Dios o el día del Señor, y en el Nuevo Testamento lo mismo, el día del Señor, como en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera, se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, estos 7 años de la tribulación están divididos, la primera parte en 3 años y medio, donde el sistema religioso que se atribuye a la gran ramera en Apocalipsis 17 va a tratar de colaborar con el anticristo, y hasta cierta manera se nos describe en el capítulo 17 de Apocalipsis que la ramera está arriba de la bestia, implicando que el sistema religioso al principio de los primeros 3 años de la tribulación va a ejercer poder sobre el poder político del anticristo. Y entonces en el capítulo 17 de Apocalipsis se nos describe que después el anticristo se deshace de la ramera y la confederación de 10 naciones que van a formar el último gobierno sobre el cual el anticristo va a ser el líder, van a quemar la ciudad. Porque se nos describe en el último versículo del Apocalipsis 17 que la ramera es una gran ciudad. O sea, una ciudad que va a tener un control religioso sobre el mundo, o sobre la mayor parte del mundo. Y una vez que sea quemada esta ciudad, después de los primeros 3 años y medio, viene el poder político del anticristo, donde él se erige como juez, donde él ya no acepta ninguna religión más que la que él va a imponer, y es lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que va a entrar al templo de Jerusalén violando el trato o el pacto que hizo con los judíos, y en ese momento él se erige como Dios. Y ahí viene completamente todo lo que son las trompetas que vamos a continuación a estudiar, porque las trompetas vamos a demostrar simplemente que van a suceder en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Muy bien. En el capítulo 8 del libro del Apocalipsis encontramos el 7º sello. Vimos ya claramente que el 6º sello describe el final de la tribulación, o sea, ya casi cuando la ira de Dios está por consumarse y donde van a ser destruidas todas las naciones, las islas van a desaparecer, va a haber terremotos tremendos como jamás el mundo había experimentado. Pero lo más interesante de esto es que el Espíritu Santo nos muestra en el capítulo 8 del Apocalipsis que antes, en el capítulo 7,
4 ángeles que son los que a quienes se les van a entregar las 4 primeras trompetas del juicio. Sale otro ángel del oriente que les dice a estos 4 ángeles, un ángel les dice, no hagan nada. Los detiene a estos 4 ángeles hasta que sean sellados. Los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, para que entonces después de que estén sellados, o sea, protegidos por Dios, los ángeles que van a tocar las trompetas en el capítulo 8 las puedan ejercer o puedan llevar a cabo su destrucción. Pero inmediatamente después de que son sellados los 144,000, abordamos el capítulo 8 del Apocalipsis e inmediatamente encontramos una revelación tremenda que nos muestra la influencia tan tremenda que tienen nuestras oraciones. Es impresionante cómo la Biblia describe la influencia, el poder tan grande que muchas veces como cristianos no hemos podido descubrir que tienen nuestras oraciones. Al grado que en el libro de Santiago, capítulo 4, dice la Biblia que recordemos que la oración del justo puede mucho. Y pues nosotros cuando oramos decimos, bueno, Dios está tan lejos y no se va a preocupar por mí, tal vez ni me haga caso, soy como una cucarachita, como una hormiguita, ¿quién se va a estar acordando de mis oraciones? Sin embargo, cuando realmente creemos y realmente absorbemos la palabra de Dios y comenzamos a demostrar a través de la práctica de la oración que Dios contesta la oración y que Dios hace milagros a través de nuestras oraciones, es cuando somos animados a poder orar. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca, velad y sean sobrios en oración. En Efesios 6, orando en todo tiempo por todos los santos, y creo que este es uno de los tiempos más importantes, y no estoy exagerando, de los más importantes de todos los últimos 2000 aproximadamente años de la iglesia cristiana, donde estamos en una hora de la prueba, donde estamos en una época donde los dolores han comenzado, como los dolores de parto de una mujer, a ser cada vez más intensos. Y mientras más intensos se hagan estos dolores y mientras más la presión del mundo venga sobre nosotros los cristianos, más necesitamos fortalecer nuestra vida interior. Más necesitamos blindarnos con toda la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, con los pies del Evangelio y orando en todo tiempo por todos los santos. Porque es a través de nuestra comunión, a través de la oración, donde nosotros hacemos contacto con la fuente de energía. Hacemos contacto, nos conectamos con Dios cuando nos ponemos de rodillas o en la posición en la que tú puedas escoger orar. Eso no importa mucho. Lo importante es que no perdamos nuestro contacto con Dios. Y lo vamos a demostrar al final de la Biblia, en este capítulo 8 del Apocalipsis, que es la antesala de las trompetas que vamos a continuación a poder describir. Dice así: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí pues Juan ve que antes de que venga el juicio y antes de que se toquen las 7 trompetas, él ve a estos 7 ángeles parados ya dispuestos a tocar las trompetas. Sin embargo, observemos lo que sigue. Y entonces vino otro ángel, ya no de los 7 ángeles de las trompetas, sino otro ángel, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí nos damos cuenta que el incienso en el Antiguo Testamento, si bien recordamos, es un
tipo, es un símbolo, es una representación de nuestras oraciones. Porque es algo, ¿verdad? Es más, todavía Dios les dio los ingredientes especiales con los que debería hacerse el incienso. Hasta eso Dios es meticuloso y detallista, porque ahí involucra también el detalle y lo profundo que involucra las oraciones de todos nosotros. Entonces el incienso en el Antiguo Testamento simboliza como algo que sube hasta el trono de Dios y que en el Nuevo Testamento son nuestras oraciones. Muy bien. Este ángel entonces recibe un incensario y desde luego que ahí a continuación lo acabamos de leer, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro de Dios que estaba en el templo. O sea, el incensario en el capítulo 8 del Apocalipsis, que es la antesala de las trompetas, que recibe este ángel, no estaba lleno, sino que faltaban oraciones para añadirlo a ese incensario de parte nuestra. Y vemos a continuación lo que sigue. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. O sea, recordemos que aquí el incensario no está lleno, está en el cielo, y las oraciones que están haciendo aquí abajo en la tierra los santos están subiendo para llenar el incensario. O sea, viene un tiempo cuando nuestras oraciones van a tener un final y cuando ya Dios no va a escuchar ninguna oración porque el tiempo del juicio vino. Entonces es maravilloso que nos demos cuenta que antes de los últimos años de la tribulación, Dios continúa teniendo misericordia y gracia, porque ya finalmente, ya al final no va a haber absolutamente nada. Vemos después de los 1000 años el juicio, el gran trono blanco, donde todos van a estar parados delante de Dios y se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el favor de Dios. Entonces, dice la Biblia, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, observemos lo que pasa, y lo llenó de fuego del altar. O sea, el incensario lo mezcló con el fuego del altar. Esto significa, porque ya vimos, las oraciones son del incienso que están guardadas en un incensario simbólicamente en el cielo, y el fuego implica el juicio de Dios. Entonces se mezcla el fuego con las oraciones de los santos y dice la Biblia, y lo arrojó a la tierra. O sea, en el momento que el fuego se une con las oraciones, dice la Biblia, el ángel agarró el incensario, todo esto es simbólico, y lo vertió para que cayera todas estas oraciones, o sea, simbólicamente, para que las oraciones de los santos fueran contestadas, mezcladas con el juicio de Dios. Y dice así, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y una vez que el ángel nos simboliza aquí con esta escena maravillosa, que nuestras oraciones van a ser contestadas, implica que las oraciones que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra, de alguna manera están acelerando el juicio de Dios. Mientras nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios, cada día que oramos, Señor, ya termina con esto. Ya ven por favor por nosotros, que tu gracia, que tu justicia, que tu paz se establezca en la tierra. Y aún en el quinto sello, lo vimos también en el quinto sello, en el capítulo 4 del Apocalipsis, vemos claramente también que los santos del Antiguo Testamento estaban orando en el versículo 4 en adelante, capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 10 en adelante, en el quinto sello, estaban orando a Dios y diciéndole arriba en el cielo, hasta cuándo Dios, justo y verdadero, venga nuestra sangre. Ahí en el cielo todavía los ángeles están junto a los santos de Dios,
Ahí en el cielo están los ancianos de Dios, los líderes del juicio y del trono de Dios, los sabios del universo, junto a los santos, y los santos están diciendo a Dios, ya allá en el cielo, los que ya murieron como mártires, Señor, apúrate, ya que el juicio caiga sobre el mundo. Y esto es lo que sucede antes de las 7 trompetas. Santos de Dios, cuando comencé yo a entender estas cosas, de qué manera nuestras oraciones tienen el poder, porque Dios en su soberanía ha determinado todas las cosas, lo sabemos, y Dios ha establecido una hora, un día, una semana, un mes, un año para las cosas que van a suceder. Así como Cristo vino en el tiempo exacto de Dios, así Dios ha determinado un programa cronológicamente en el cielo donde cada cosa que Él ha determinado va a suceder. Como cuando en el capítulo 2 de los Hechos el apóstol Pedro, explicándole a los judíos la muerte de Cristo, les dijo, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento. Predeterminado consejo. Dios había ya establecido desde antes de la fundación del mundo que su Hijo Jesucristo fuera crucificado. Con predeterminado consejo y anticipado conocimiento, Dios sabía cuando Jesús vino al mundo todo lo que iba a suceder. Y lo vemos en la misma vida de Jesucristo. Cristo, el día anterior a su muerte, cuando estaba tomando la última cena con los discípulos, Él sabía perfectamente que esa noche era la última cena que iba a tomar con ellos. Él sabía que al otro día, a las 9 de la mañana, iba a estar colgado en una cruz. Él tenía un anticipado conocimiento de las cosas que iban a suceder. Cuando Él comenzó a encaminarse hacia Jerusalén, después de estar en Galilea, les dijo a los discípulos, voy a enfrentar ahora el juicio. Seré entregado por los líderes, los sumos sacerdotes, van a golpearme, van a hacerme sufrir y voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Cristo tenía una ubicación, un conocimiento perfecto, determinado consejo y anticipado conocimiento de todo lo que iba a suceder. Muy bien, pero aun cuando Dios tiene este anticipado conocimiento de las cosas, escuchemos esto, en su soberanía, Dios también ha determinado que nuestras oraciones puedan cambiar las cosas. Esto es asombroso. O sea, ¿qué quiero decir? Que las oraciones pueden muchas veces hacer cambiar el consejo de Dios. Esto es una revelación impresionante. ¿Cómo lo puedo demostrar? Muy fácil. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés, he determinado acabar con este pueblo? ¿Y qué hace Moisés? Se pone en la brecha y le dice a Dios, Señor, no hagas esto. Y comienza a orar Moisés, y por la oración de Moisés, Dios cambia su manera de pensar. Y esto es precisamente lo que significa cuando encontramos en el Antiguo Testamento, y Dios se arrepintió. Y Dios se arrepintió. Y más adelante dice el libro de los Números, mas Dios no es hombre que se arrepienta como los hombres. O sea, cuando oímos esta frase, y Dios se arrepintió, ¿qué quiere decir? Ahora lo entendemos. La palabra shuv, S-C-H-W-B grande, shuv, como suena en el hebreo, es la palabra que se tradujo en el Nuevo Testamento metanoia y que se tradujo al español arrepentimiento. Entonces la palabra shuv en el Antiguo Testamento significa volverse, regresar a. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? Vas en un camino, te arrepientes y cambias tu manera de pensar y regresas y te vuelves a Dios. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente es ya no voy a dejar a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a ver pornografía, sino que aparte de dejar esas cosas, nos regresamos hacia Dios y reconocemos que sin Él no vamos a poder continuar viviendo la vida cristiana.
Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió, esto no significa que Él haya cambiado su manera de pensar respecto al pecado, porque es lo que significa para nosotros como hombres. Dios no se arrepiente como nosotros, o sea, su manera de pensar no es igual a la de nosotros, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Cuando nosotros nos arrepentimos es de algo malo hacia lo bueno, pero cuando Dios dice que Él se arrepiente, es cuando Él cambia su manera de pensar con respecto a nuestro trato. Y Dios se arrepintió, o sea, Dios cambió su manera de pensar en cuanto a lo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel, en cuanto a lo que Él quería o tenía determinado para hacer. Y otro ejemplo lo tenemos con el famoso Jonás. La palabra Jonás, ¿verdad?, significa paloma, ya lo sabemos, paloma significa Jonás. Y cuando Jonás es enviado a Nínive, a una ciudad asiria, para que esta ciudad sea completamente destruida, Dios, cuando ve que se arrepiente la gente, ya Dios había determinado, voy a destruir a Nínive. Y Jonás feliz de la vida, porque Jonás era de esos profetas, ¿verdad?, del juicio, que cayera fuego inmediatamente sobre todos los enemigos de Dios. Lo mismo que los discípulos antes de que muriera Cristo le dijeron que caiga fuego y que los mate a todos los que están en contra de ti. Cristo les contestó, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces Jonás era este tipo de hombre, como hay muchos cristianos también, que caiga el juicio de Dios y que ya los consuma de una vez. Pero este no es el corazón de Dios muchas veces. Entonces cuando Jonás ve que Dios perdona a Nínive, se enoja. O sea, Dios había ya determinado que Nínive fuera destruida, pero el arrepentimiento, cuando se dieron vuelta de sus caminos y regresaron a Él, Dios los perdonó. Este es otro ejemplo tremendo de lo que estamos nosotros exponiendo, que nuestras oraciones tienen un poder tremendo, una influencia maravillosa, simplemente porque en su soberanía Dios así lo ha determinado, que cuando nosotros oremos, Él puede cambiar muchas cosas que iba a hacer o a favor o en contra de nosotros. Por ejemplo, Dios ha dicho, bueno, a Pepe ya voy a determinar hacer esto y esto porque sigue con su pornografía, ¿verdad? Me lo voy a llevar a casa, porque Dios se lleva a muchos cristianos antes de tiempo a casa. Y entonces Pepe se arrepiente. ¿Qué hace Dios? Cambia Dios su manera de pensar y entonces le prolonga la misericordia a Pepe y le agrega más años de vida porque Pepe se arrepintió de su pecado. Entonces, esto es lo que el Apocalipsis quiere nosotros enseñarnos y todo este trasfondo lo tuve que poder explicar para que cuando nos introduzcamos en el libro del Apocalipsis podamos comprender la mente de Dios. ¿Por qué hace Dios lo que hace? ¿Por qué estos juicios tan terribles? Porque llega un momento en que ya el ser humano está tan depravado, tan degenerado, tan endurecido. El otro día yo estaba escuchando que lo que está pasando ahorita actualmente en el mundo con el famoso coronavirus y la pandemia, etcétera, etcétera, que ahora ya quieren hasta que usemos gogles. O sea, a ratito nos van a querer vestir de astronautas, que dice que para protegernos de esto. Yo estaba pensando dentro de mi corazón realmente, lo que se encuentra detrás de toda esta orquestación siniestra es mucha maldad. Hay mucha maldad detrás de todo lo que está pasando. O sea, yo le comenté a mi esposa el otro día, nos quieren matar, están prohibiendo medicinas que pueden sanar a las personas, inmediatamente las sacan del internet. O sea, hay algo detrás siniestro y lo único que pude concluir es peor maldad que la de los nazis. Hay personas en el siglo XXI que no tienen alma, que ya han perdido su alma, que lo único que les interesa es enriquecerse, tener poder político, tener influencia sobre los demás
y ver a todos los seres humanos como una bola de esclavos, exactamente como en las antiguas películas de ficción. Entonces, esta es la razón por la cual esta maldad que se profetizó en la Biblia, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. 2 Timoteo capítulo 3, porque vendrán tiempos peligrosos, Pablo. Le dice el Espíritu Santo, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, sin afecto natural, sin ningún sentimiento por los demás. 1 Timoteo 4, porque el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, con doctrinas, con barbaridades, herejías que vendrán contra la palabra de Dios y para alejarnos del camino. Estamos en tiempos peligrosos en los que hace 2000 años el Espíritu Santo le dijo a Pablo, y estos tiempos están por culminarse y que el libro del Apocalipsis nos los describe. Y entonces vienen las trompetas, donde el primer ángel, capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 7, toca la trompeta y de una forma resumida, el primer ángel toca la trompeta y se quema la tercera parte de toda la hierba verde del mundo. Todos los árboles y todo lo que es verde se quema. La segunda trompeta, versículo 8, se toca la trompeta y la tercera parte del mar, la tercera parte de los barcos, la tercera parte de toda aquella vida que existía en el mar es completamente destruida. La tercera parte se convierte en sangre. Hace algunos días, finalmente, mi esposo y yo estuvimos en una playa cercana y nos impresionó la cantidad del famoso sargazo, que son como algas marinas descompuestas, y pues no pudimos entrar a nadar. Todo estaba lleno de sargazo y están tratando de juntarlo y todo. Y yo me acerqué y el olor era nauseabundo, era un olor terrible. Bueno, ¿qué cosa es esto? Que después de tantos experimentos de bombas atómicas que se han hecho en el océano Atlántico y Pacífico, después de los billones de litros de petróleo que se han derramado en todos los océanos y en los mares del mundo, el mar ya está, ahora sí que insoportable la vida marina. Están delfines encontrándose muertos en las playas, ballenas encontrándose muertas en las playas, y todas estas algas, este famoso sargazo, no son más que algas que se están muriendo, que es vida dentro del mar y que se muere con la contaminación, que se desprende y que el mar arroja hacia las playas. Y el olor pues es nauseabundo porque trae todo el olor, ¿verdad?, de la contaminación de todo lo que nosotros los seres humanos hemos hecho con la vida marítima. Pero cuando llegue la segunda trompeta nos damos cuenta que ya la tercera parte del mundo entero en el mar estará completamente descompuesta. En la tercera trompeta, la tercera parte de todos los ríos y arroyos del mundo serán descompuestos también. Y dice la Biblia que en la cuarta trompeta el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán en una tercera parte para que no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y cuando entremos nosotros a la quinta trompeta, en el próximo estudio, en la próxima conferencia el sábado, en la respuesta de las preguntas, vamos a profundizar en la quinta trompeta, que es cuando un ángel baja al centro de la tierra y abre el abismo. El abismo es el lugar donde están escondidos todos los demonios. Imaginémonos que va a ser abierto el abismo y van a subir a la superficie de la tierra y se describe la forma de estos demonios como langostas, pero con una mezcla híbrida de seres humanos, de reptiles y además de insectos. O sea, es una mezcla híbrida que vamos a explicar en la próxima conferencia para darnos cuenta al grado en la que
la genética moderna o la pseudociencia que está actualmente tratando de mezclar a los animales con los seres humanos, con el ADN humano, con el ADN de los humanos, va a tener su consumación. En el libro del Apocalipsis está claramente escrito, lo vamos a ver profundamente en la próxima respuesta que le demos, qué es lo que pasa en la quinta trompeta, para que podamos darnos cuenta lo cerca que nos encontramos precisamente de los juicios de Dios, que de alguna manera el Espíritu Santo nos está alertando y nos está previniendo en este tiempo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, lo que la Biblia dice claramente, o las advertencias que ya Dios nos hace para el tiempo que estamos viviendo. Dice Lucas 21, 34. Mirad también por ustedes mismos. Es tiempo que comencemos a vernos tal como nos ve Dios, con la inmensa vaciedad con la cual nacimos, vacío con el cual nacimos, y la profundidad de la maldad que traemos los seres humanos todavía, para que miremos realmente a Dios, que Él es el que nos mira, y que podamos nosotros escapar de las cosas que vienen sobre el mundo. Mirad también ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. O sea, acordémonos que la vida no solamente es comer y beber, porque así hay millones de cristianos, desgraciadamente, que, Señor, cuando dan gracias por los alimentos, gracias Jesucito mío, que dáselos a los que no lo tienen en el nombre de Jesús, amén. Y hasta cuando dan gracias por la comida, se vuelve mecánico y automático. Y comenzamos a creer solamente, ¿verdad?, que vivimos para comer y para beber, y no es así. Y dice la Biblia, y de los afanes de la vida. O sea, tengamos cuidado que estas cosas que están sucediendo no entren a nuestra vida espiritual, a nuestra vida interior, y nos quiten la paz, y nos desenfoquen. Perdamos la brújula y podamos perder el camino, y creamos que estamos siguiendo a Jesucristo, y ya dejamos de seguirlo, y muchos han comenzado ya a seguirlo desde lejos. Así fue como Pedro cayó en el pecado de negar a Cristo, cuando lo comenzó a seguir de lejos. Y finalmente dice la Biblia, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El tiempo que estamos estudiando en el Apocalipsis, que caerá sobre el mundo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues, porque en todo tiempo orando, para que seamos tenidos, escuchen esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para que Dios nos tome como dignos de sacarnos de este mundo y de las cosas que vendrán. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que podemos nosotros tener la absoluta seguridad que nos vamos en el rapto de la iglesia, cuando verdaderamente nuestra vida es una vida de oración, una vida de devoción, una vida en la que no hemos permitido ni nos hemos dado el lujo de separarnos de Cristo, de nuestros devocionales diarios, de su santa palabra, de la palabra de Dios, para que podamos estar completamente seguros de que en cualquier momento, como un lazo así cayó el coronavirus, ¿recuerdan? En enero del año 2020 en el que nos encontramos, nadie sabía nada. Entramos a febrero y pues más o menos entramos en marzo, y de repente, como un lazo, nunca nos imaginamos, marzo, abril, mayo, junio, julio, llevamos 5 meses, 5 meses con una supuesta pandemia en la que ha arrasado con la economía, con el problema mental de millones de seres humanos, con niños, con matrimonios, etcétera, etcétera. Ha devastado la humanidad en los últimos 5 meses y cayó de repente, como un lazo. Nunca nos imaginamos
que pudiera el mundo entrar en el camino donde el mundo se encuentra actualmente y que es un camino hacia el precipicio. El mundo se dirige a un precipicio y cuando el mundo caiga en el precipicio, nosotros vamos a ser, antes de que el mundo se hunda, ser sacados con Jesucristo para vivir eternamente con Él. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz y que realmente recordemos que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Velemos, seamos sobrios y vivamos una vida de oración.